carrera. Bueno, y entonces así como una especie de extensión a los temas que usted estaba tratando, dos cosas, puntualizaciones importantes. Una que tiene que ver con el caso de Isidoro, de Tony, de los pronunciamientos, de lo que son estos intelectuales que vienen de la sociedad civil y cómo se, con todo el derecho, claro está, a trabajar y a ser parte del Estado se enquistan y los recelos que eso puede producir en algunos casos, los niveles de compromiso que en otros, pero también el caso ya finalmente de que vamos a tener que seguir hablando respecto a lo que usted decía en el caso de David Ortiz y el impacto que por supuesto va a tener. Eso lo Claro, tiene desde ya. Negar esto, señor, es como tú querer tapar el sol con un dedo y no es que nosotros lo querramos, es que esa es la verdad. Y eso tiene mucho que ver entonces con lo que realmente preocupa en este caso al momento de analizar lo que ha estado ocurriendo con el tema de David Ortiz. En este país donde los protagonistas y los beneficiarios del crimen organizado se sienten tan protegidos y tan protegidos por una impunidad que emana de un Estado que ha demostrado, ha dado unos visos bastante claros de que es un Estado delincuente, que no repararon en agredir a una persona como David Ortiz, una gloria mundial del deporte, pero además un ser humano extraordinario, muy querido, muy apreciado como astro del béisbol, como persona. ¿Y por qué eso pasa en este país? Y es lo que y es el punto de lo que yo he estado hablando durante estos días. Bueno, desde el domingo en el enfoque, cuando se quiso hablar, que me pareció casi un abuso, ¿sobre qué? Sobre el derecho del libre tránsito de David Ortiz, sobre el derecho de relacionarse con quien quiera relacionarse, sobre su vida privada. Es más, se ha hecho tanto que se han puesto incluso hasta a circular cheques y demás. Y a mí me parece que eso es casi un abuso sobre la vida privada de la gente, cuando aquí lo que nos debe convocar son otras cosas. Por ejemplo, cómo la delincuencia y el crimen organizado se sabe tan fuerte en el país que se atreve a hacer lo que hizo con una figura como la de David Ortiz. Y se saben fuerte y se sienten con tanto poder aquí para accionar y para ir tomando cada vez más cuerpo, porque no temen intentar asesinar a alguien abiertamente de la forma como lo hicieron una figura de la magnitud de David Ortiz. Confían en que aquí la justicia, esa justicia que uno no sabe ni qué es lo que pasa con ella, si no se vende esa justicia, si no está ahí en el tramo de cualquier, como producto de cualquier pulpería, si no se vende, decía esta mañana, es una justicia que fácilmente, bueno, puede cojear. ¿No? Entonces cojea y siempre se rinde ante órdenes políticas porque nosotros lo estamos viviendo. así es. Nosotros no lo vivimos todos los días y permanentemente. Y nosotros no vivimos hablando de que aquí el Ministerio Público no debería de depender como lo es, por ejemplo, del poder de Palacio. Nosotros no vivimos diciendo que el Procurador General de la República no debía ser jamás nombrado para que tenga real independencia, por ejemplo, del Poder Ejecutivo. No debería de ser. Entonces, perdóname, Linares, permíteme, te permito ahora, pero déjame terminar la idea. Y claro que sí, porque no, la discusión no es esa. La discusión es que entonces se sienten ellos con ese poder porque la justicia es débil. Y estoy diciendo algunos elementos de por qué la justicia puede ser débil y por qué esa justicia se rinde ante el poder político. En muchos casos, por qué esa justicia también se rinde ante el poder militar o se asume tan venal ante un fardo de papeleta que pueda entonces comprar esas decisiones judiciales. Esa es la verdad. Y hay casos aquí de jueces, hay casos de procuradores fiscales que han sido acusados directamente, incluso hasta han sido, entre comillas, sometidos a la justicia. Saben los que aquí impulsan la criminalidad y la delincuencia y tiene que ver con este caso y yo creo que es lo más importante en esto. Saben que el Ministerio Público aquí a veces es como una especie de ficción. Aquí el Ministerio Público es como una especie de utopía y como el Poder Judicial también es un instrumento del delito convertido en este sistema que los cuestionamientos no saben dónde van a parar porque saben los que atacaron y por lo que eso va a tener un impacto internacional y nos coloca en posiciones muy débiles, que el mal es profundo y que no se quiere tomar el toro por los cuernos para resolver el problema
problema de la criminalidad. Tengo 3 días hablando de esto. Por eso no cesa de crecer. Por eso cada vez nosotros tenemos otras modalidades diferentes de cómo crece y crece la criminalidad y la delincuencia en nuestro país. Entonces es muy penoso. Es penosísimo lo que nosotros estamos viviendo en este momento, lo que ocurre aquí con la justicia, cómo se corrompe el Estado, cómo nos imponen cosas y cómo lamentablemente nosotros tenemos que asistir a una desgracia como la que asistimos ahora con el tema de David Ortiz y cómo ha sido esta vez también víctima del crimen organizado. Ese es el punto, señores, que a nosotros nos tiene que convocar. Es como ellos se atreven, el atrevimiento que ya no tiene fronteras de personas que no tienen vínculos con el poder político, que es una persona vinculada al deporte y ejemplo en todas esas tareas donde en todas partes se cuecen habas. Entonces, cuando tú ves lo desafiante que pueden ser, cuando tú ves que frente a un gigante como David Ortiz, ese crimen organizado, esa criminalidad que vivimos en este país no se detiene, sino que por el contrario, se sienten tan protegidos y se sienten protegidos por una impunidad que está emanando precisamente de un Estado que se ha convertido en esta coyuntura, en un Estado delincuente, que no reparan en la agresión. Ese es el punto, Jesús Nova. Linares, ese es el punto. ¿Hasta qué nivel nosotros estamos llegando en esta debilidad judicial? ¿Hasta dónde queriendo tapar el sol con un dedo y desviar las discusiones y desviar la preocupación en torno a este caso? Es que nos estamos convirtiendo, y con eso yo concluyo, estamos convirtiendo en un Estado que es delincuente. Yo creo, Ivonne, que aquí lo que hay es que provocar una transformación en la justicia dominicana. Una transformación, ¿por qué? Y nos cansamos de mencionar casos, pero para ponerle un ejemplo, la seguridad de la hija del presidente de la República aquella vez, ¿te recuerdas? Un tipo que debió estar preso, ¿quién lo soltó? La justicia. La justicia. Entonces, ¿quién lo soltó? ¿Cómo fue que salió a la calle? Este muchacho que acaban de apresar ahora en el caso de David, estaba preso. ¿Quién lo soltó? ¿Y por qué estaba preso? O sea, estamos mandando a delincuentes a las calles para que entonces salgan otra vez a delinquir. Entonces yo pregunto, ¿dónde está el problema? ¿En el código? ¿Está el problema en la justicia como tal? ¿En el Ministerio Público? Entonces es una mesa de discusión. ¿Por qué? Porque es que la gente no puede salir tan fácil. Entonces, aquí, es que la justicia en términos generales no funciona, no sirve en este país. Precisamente. Entonces ese es el punto. Yo creo que en ese nivel coincidimos todos. Aquí no, Linares no. La criminalidad, yo coincido, espérate. Oye, aquí, pero, perdón, para puntualizar ya, aquí la criminalidad, señores, aquí los que contratan sicarios, aquí el crimen organizado que ya lo tenemos, confía en que la justicia, si no se vende, se tuerce. Esa es la verdad. ¡Llévatela!